para esto creo que hay que caminar mucho, hay que moverse mucho y dedicarle muchas horas hasta que aparezca delante de ti esa imagen que dices, ahí está. Porque muchas veces las imágenes es que se te ponen delante, o sea, hay que saber verlas, pero no es que tú hagas nada para que sucedan, tú vas caminando y te las encuentras. Es evidente que cuanto más tiempo le dediques, cuanto más camines, cuanto más te muevas, cuanto más tiempo estés observando, pues más posibilidades tienes de encontrarte con esa imagen que al final es lo que quieres de cada reportaje, de cada trabajo, tener una imagen que son icónicas y que refleje lo que quieres contar y que sea una gran foto. Así es el oficio de la fotografía, técnica, mirada certera y muchos pasos para encontrar la instantánea perfecta. Con todo esto cuenta Carlos de Sá, que acaba de ser premiado por esta imagen con la que se topó en Puerto del Rosario y vio la historia compleja y profunda que contaba. Un clic tras el que hay muchos años de experiencia y unos ojos siempre atentos a las historias que le cuenta su isla. Carlos de Sá, fotógrafo, bienvenido a Canarias Escultura. Muchas gracias por la invitación. Carlos, estamos en el punto en el que hiciste una fotografía que ha sido premiada varias veces este año. Cuéntanos un poco la historia de esa imagen. Es una fotografía hecha desde este punto, donde hay dos migrantes llegados a la isla que observan en esa playa pues un crucero que está atracado en el muelle y los bañistas de ese crucero pues que están disfrutando de un día de playa. Es una imagen un poco donde intentaba mostrar el contraste entre esas dos realidades, de ese lujo y esa situación de los migrantes, donde además la luz me ayudó bastante porque era el atardecer y ellos se encontraban en sombra, prácticamente eran siluetas, y al fondo pues estaba esa realidad de lujo tan lejana para ellos y para nosotros también, porque a veces parece que se vende una realidad o vienen con una idea de que aquí vivimos de una determinada forma que nosotros también tenemos, digamos que también tenemos carencias y nuestra realidad tampoco es tan idílica como puede parecer. ¿Eso es lo que valoró el jurado, la historia que cuenta esa fotografía? La historia y también la forma de contarla, donde también como muchas veces en la fotografía la fortuna te sonríe y tienes unas condiciones de luz y una situación que te ayuda a contar esa historia. Yo iba buscando contar eso y pues de repente encontrarme que hay un crucero ahí y que ellos dos se paran y se ponen a mirar digamos eso desde la barrera o desde lejos, pues un poco me ayudó a contar un poco esa situación que se estaba viviendo en ese momento, porque había coincidido con una llegada masiva de migrantes a la isla. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la fotografía y en qué te has especializado? Yo empecé, mis primeros trabajos los hice en el 96, cuando empecé un poco a estudiar fotografía, dentro de la Asociación Cultural Tiempo Sur en Gran Tarajal, donde había una aula de fotografía y un laboratorio, y bueno, pues yo acabé haciéndome cargo de ese laboratorio, donde revelábamos, donde dábamos talleres, y donde empecé a realizar sobre todo fotografías de eventos culturales relacionados con la asociación y de eventos festivos que habían en mi entorno, la Semana de la Juventud en Gran Tarajal o las fiestas de San Miguel en Tuineje. Esas son mis primeras fotografías y mis primeros reportajes. Después, posteriormente, en el 98 empecé a trabajar en la provincia de Hierro de las Palmas, donde fui colaborador durante 20 años, y hace pues 7 años que soy fotógrafo colaborador de la agencia EFE en Fuerteventura. ¿Por qué consideras que es importante el fotoperiodismo?
Yo creo que es fundamental. Ese documento que queda del trabajo que realizas a diario, en el futuro, con el paso del tiempo, se vuelve más importante. Te comentaba antes que mis primeros trabajos tienen que ver con mi entorno más cercano, con la Semana de la Juventud, con Gran Tarajal. Hay un reportaje que yo hice de la Semana de la Juventud, de una de las ediciones, la del 96, que posteriormente se hizo una exposición que se ha convertido en exposición permanente, y cuando yo veo esas fotografías, independientemente de que las haya hecho, les tengo cariño porque son mis primeros trabajos y que pueden estar más o menos, eran mis comienzos, más o menos tengan cierta calidad, el valor documental que tienen me parece súper importante. Yo fotografié cosas que después dejaron de pasar. No sé, por ejemplo, una imagen de unos chicos con una portería construida con hierros por ellos por la avenida de Gran Tarajal para organizar un campeonato de waterpolo en el muelle, un camión de bomberos que se utiliza para hacer una fiesta del agua de amanecida después de una verbena. Son cosas que ocurrían en otros tiempos, que ya no ocurren. Y si no existieran esos documentos gráficos de eso, pues se perderían en el olvido. Y son situaciones que nunca sabes cuándo la realidad va a dar un salto y va a haber un cambio radical en tu forma de vida. Ese documento es lo único que queda y es la única manera que tienen en el futuro, a quien le interese una determinada época, de analizarla y estudiarla, porque están llenas de detalles, desde la vestimenta, desde las situaciones que se producían, desde los personajes que hay en ellas, y si eso se perdiera, perderíamos gran parte de nuestra memoria. Ha sido un proceso así bastante intenso, ¿no? Donde he estado trabajando desde enero con sobre todo los fondos documentales del Centro de Fotografía, también las colecciones y los fondos de arte de TEA. Todo el material documental, ¿no?, se pone en valor dentro de la Bienal como el archivo como dispositivo que nos permite no solo conocer el pasado, sino reformularnos como sociedad desde el presente. Es decir, es la fuerza que tiene el documento de activar el presente. Siempre está esa idea de ruina y el descanso, la dimensión del ocio, el turismo, pero a la vez el saqueo y descanso, esa mezcla con la que se define a veces nuestra forma de relacionarnos con el territorio a través, por ejemplo, del turismo, ¿no?, pero de otras también, ¿no? Las fotografías de Burtynsky pues son efectivamente, ¿no?, restos momificados de un pasado postindustrial, ¿no? Y siempre está ese bucle, claro, está ese bucle donde la neorruina, ¿no?, lo que se llama neorruina, está muy presente tanto en esta sala como en la de al lado, donde hay pues, parques temáticos abandonados, piscinas desconchadas de urbanizaciones que no llegaron a acabarse, ¿no? Generar constelaciones, relaciones. Se ha trabajado también mucho con el montaje dialéctico, es decir, generando choques entre las imágenes y poniendo en relación unas con otras, de manera que realmente lo que se articula es una lectura, una imagen nueva, ¿no? Y este es el poder un poco del montaje. La maqueta, entendida como ese dispositivo proyectual donde, digamos, jugamos a mirar el paisaje como un poco desde, como si fuéramos Dios, ¿no?, en el sentido que proyectamos ahí cómo se va a organizar, ¿no?, ese paisaje, o incluso esa idea de la miniatura como juguete. Está presente también como leitmotiv dentro de Fotonoviembre, tanto en esta sala como en la sala B con el trabajo de Valentín Bayonrad, que es fotografía maquetas de un parque temático japonés que muestra los grandes monumentos del mundo. Y bueno, pues también hemos cogido la maqueta como icono de la Bienal. Esa conquista del espacio que nos define en la modernidad y en el capitalismo y en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza también, ¿no? ¿Tú crees que viendo tus fotografías de estos 20 años atrás se puede contar un poco la historia de Fuerteventura? Sí, yo creo que un fotoperiodista que está ubicado en un lugar que constantemente está fotografiando la realidad como fotoperiodista, y después yo hago también otro tipo de trabajos para publicaciones o reportajes de eventos culturales. Yo creo que sí, que si empiezas que si coges mi archivo desde que empecé hace más de 20 años ya hasta ahora,
probablemente hay una cronología y está la historia, no toda, pero gran parte de la historia de Fuerteventura contada en imágenes. La fotografía documental de un lugar, ¿qué le aporta a la sociedad futura? Esa visión del fotoperiodista, que además si está bien hecha, aporta más información de la que vemos a simple vista, porque digamos que el fotoperiodista tiene que investigar, profundizar en lo que está sucediendo en su entorno, en la sociedad en la que vive. Y aparte de dejar ese documento donde refleja la realidad, también hay una interpretación y una labor de investigación y sobre todo si está bien hecho, pues hay una profundidad, no es solo la superficie, que cada vez vivimos más en un mundo donde parece que nos movemos muy deprisa y siempre en la superficie. Un buen trabajo, un trabajo documental bien hecho profundiza y te muestra cosas que a lo mejor para la mayoría de las personas pasan desapercibidas. Es verdad que también fotografías el cambio de un sureste que ha avanzado muchísimo en infraestructura, en un montón de cosas, y al fin y al cabo son 20 años de imágenes que quedan ahí en un archivo y dentro de otros 20 pues veremos cómo ha cambiado desde las personas, las calles, cómo ha cambiado la vida en 20, 30 años, ¿no? El accidente de Spanair y la desaparición de Jeremy Vargas, creo que son las dos cosas que más han afectado. También es presión, saber que tienes que estar enfrente de gente que no está pasándolo bien, pero siempre intenta pasar lo más desapercibido posible, ponerte lejos, ponerte el objetivo, no molestar y hacer tu trabajo lo mejor posible. El tema de la inmigración es bastante duro y han habido momentos de muchos dramas, incluso aquí en el propio sureste hemos tenido catástrofes de morir muchas personas, ¿no? Durante 20 años he tenido que inmortalizar no solo las muertes, ¿no? Miles de personas que han pasado por aquí se han quedado en un limbo que se han visto estancados y no han tenido salida. La gente del sureste me acogió con los brazos abiertos. Aquí todo es más cercano, no es como trabajar al nivel de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Que tienes más pasos por los gaminetes para poder llegar a las personas que tú necesitas hacer la foto o hacer el reportaje. Aquí todo es más fácil. A mí me gusta la parte más cercana que tiene de ser tu municipio, tu localidad donde vives. Cuando ocurría algo, pues uno al ser de la zona sabes dónde está, no tienes que estar buscando y va directo al grano, ¿no? Además de que conoces un poquito la sensibilidad de los pueblitos y tu localidad donde vives. Esto que están escuchando es una fotografía, o más bien una colección de fotografías. En el año 2000, Andrea Echeverry, la cantante y compositora de la banda colombiana Aterciopelados, conoció a un fotógrafo que la inspiró para escribir la canción El Álbum. Está lleno de términos fotográficos y además el videoclip está protagonizado por fotógrafos de la ciudad de Bogotá. Una fotografía que pueden disfrutar con los oídos en su disco Gozo Poderoso. Carlos, estamos en un sitio espectacular, lleno de colores, de familias, de escenas diferentes. ¿Qué fotografiarías tú de aquí? Yo normalmente cuando llego a un sitio así lo que suelo hacer es ponerme a cierta distancia a observar lo que está sucediendo y un poco interiorizar lo que hay o las posibilidades fotográficas que hay en el lugar. Y después intento realizar una serie de fotografías que muestren desde lo general a lo particular. Una vez que tengo lo general, pues lo que me gusta es centrarme en las personas que están interactuando con lo que quiera que está sucediendo. En una sola imagen que se vea desde lo que se está viviendo hasta el evento en sí, qué significa y qué elementos lo componen. Y a la hora de plantarte delante de esta escena, ¿sería diferente si lo vas a hacer para un periódico o para la agencia, o si lo vas a hacer para una exposición más artística o para tu archivo personal? A ver, depende de dónde trabajes, pues hay siempre unos criterios, ¿no? Trabajar con la agencia F tiene unos criterios a la hora de decidir qué fotografías se utilizan. Si trabajas con un periódico, cada periódico tiene su propio estilo, entonces
uno se va adaptando al cliente, para quién va a hacer esa fotografía. Cuando lo haces para ti mismo o es un proyecto personal, pues igual tienes otras licencias, igual te tomas unas libertades que si vas a hacer un trabajo para una agencia no tienes. La fotografía como disciplina me proporciona la coartada perfecta para hablar de cuento literario, porque se da la circunstancia de que algunos grandes cuentistas del siglo XX fueron también espléndidos fotógrafos. Son célebres, por ejemplo, las series de fotografías que realizó el mexicano Juan Rulfo, el autor de El Llano en Llamas. Y otro gran narrador breve, Julio Cortázar, incluso teorizó sobre el hecho de que fotógrafo y cuentista encaran de una manera similar su trabajo, desde una acotación de la realidad que permite contar el mundo. El propio Cortázar escribió varios cuentos excelentes sobre fotografía, pero quizá el mejor de ellos sea Las babas del diablo, que apareció en 1959 en el volumen Las armas secretas y que estaba inspirado en una anécdota que le había ocurrido al fotógrafo chileno de la agencia Magnum, Sergio Larraín. Las babas del diablo sería a su vez el origen de una influyente película, Blow Up, de Antonioni, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1966, lo que tampoco es paja. ¿Qué diferencias crees que hay entre la fotografía periodística y la artística? El límite es muy difuso. Evidentemente una fotografía periodística tiene que informar, tiene que comunicar y tiene que mostrarte lo que está sucediendo. Y la fotografía artística, pues digamos que tiene otras licencias donde a lo mejor más que expresar con el documento en sí, pues expresas con sensaciones. Pero después hay fotógrafos como Pablo Pellegrín, por ejemplo, un fotógrafo de la agencia Magnum, que tiene un tipo de fotografía periodística que es muy emocional, que te va directamente al pecho. Y a mí eso funciona. O sea, yo creo que el fin último de la fotografía y la fotografía periodística es comunicar. Y se puede comunicar de diferentes maneras. Pero también es verdad que a veces se entremezclan las dos cosas, ¿no? Esos dos tipos de fotografía, y con el tiempo digamos que el fotoperiodismo se ha ido enriqueciendo de visiones que son un poco más artísticas, y hay medios de comunicación que tiran mucho de un tipo de fotografía, que es fotoperiodismo evidentemente, porque la hacen fotoperiodistas y se publica en periódicos, pero donde el componente emocional y el componente estético y artístico de la fotografía igual supera límites, y incluso son fotografías que te puedes quedar dudando de lo que estás viendo y te quedas un rato mirando. Al final también creo que eso es bueno, o sea, que te incite a la reflexión una fotografía, que te llame la atención, es la herramienta más poderosa para el fin último que tenemos los fotoperiodistas, que es comunicar. ¿Antepones el encontrar la fotografía bella, o sea, buscar la belleza en la fotografía, o contar una historia? Antepongo contar una historia, pero siempre intento contar la historia y también buscar la belleza estética en la fotografía. Me parece importante que dentro de la fotografía hay una composición y una serie de elementos que sean atractivos y que llamen la atención, porque creo que ese es el gran poder de la fotografía, que una buena fotografía es capaz de dirigir la mirada hacia ella y después a partir de ahí empezar a ver todo lo que hay alrededor. Entonces me parece importante cuidar esa parte estética de la fotografía. ¿Qué diferencia el que todos ahora podamos hacer una foto de más o menos calidad con la fotografía digital o con la cámara de un móvil, y qué es lo que aporta un profesional de la fotografía?
de nada vale que todo el mundo técnicamente aprenda más reglas de fotografía si realmente el mensaje es constantemente vendernos una felicidad y un mundo ideal en el que no vivimos. Y justamente el trabajo de los profesionales es, aparte de tener una mirada que sepa de ver, sea capaz de ver cosas que los demás no ven, que cuente historias importantes. ¿Te gusta trabajar en equipo con el redactor, con el periodista? Me gusta muchísimo trabajar con el redactor. He tenido a lo largo de mis 25 años de profesión compañeros increíbles, donde digamos que nos retroalimentamos, ¿no? Cuando hay pasión por el trabajo, pues ellos me enseñan a mí y yo les enseño a ellos y interactuamos, y al final creo muchísimo en el trabajo en equipo. Creo muchísimo en la importancia del reportaje, en el que vayan de la mano las imágenes y el texto, y me parecen dos piezas fundamentales de un engranaje que cuando funciona es redondo y maravilloso. A lo mejor un mal texto no estropea la foto, pero una mala foto te estropea la historia, no es atrayente. Una noticia, digamos, suele dejar ir al fotógrafo más a su aire, ¿no? Y él sabe dónde está la noticia, por ejemplo, cuando vamos a una rueda de prensa y vas a sacar una foto de eso. En un reportaje no, en un reportaje hablamos antes de ir o durante el camino, ¿no? Mira, voy a hacer un reportaje de esto, lo que quiero es esto, le podemos sacar una foto a la persona, si es una persona protagonista o a varias, el ambiente, por ejemplo. En un mundo audiovisual, la imagen es, yo creo que ya ni siquiera es el 50% de una noticia, a veces llega a ser hasta el 90%, porque una simple imagen te puede reflejar una situación perfectamente, y tenemos miles de ejemplos recientes, desde la pandemia a la inmigración, a la erupción de La Palma. Una imagen te puede inspirar muchísimo, pero muchísimo. Te voy a contar un ejemplo. Recientemente la imagen de Todoque, llegando la lava, yo creo que fue motivo de inspiración de muchísimos reportajes, porque ellos saben captar con la cámara lo que es la noticia. Entonces no hace falta decirles nada, porque no hace falta ni temas tan trascendentales como hemos tenido, sino el día a día, una bronca en el Parlamento, un mal gesto de uno hacia otro. Si la cámara consigue captarla, ahí está la noticia. No siempre estamos de acuerdo en qué foto es la ideal, no siempre estamos de acuerdo en mostrar una foto u otra. Cuestión que tuvimos bastante difícil fue cuando los atentados en Madrid, en CM. Elegir las fotos en ese momento fue un proceso bastante complicado, porque una cosa es contar con palabras escritas lo que había pasado, y otra cosa es poner la imagen, ¿no? De hecho, se producen discusiones de ¿muestro esto o no lo muestro? Desde luego que ser fotoperiodista tiene también una parte de creatividad, ¿no? Ellos mismos buscan fotos, por ejemplo, simplemente que van por la calle y ven algo que les llama la atención y te traen la foto y te dicen, sobre esto se podría montar una historia. Y esa es la labor del fotoperiodista, porque una cosa es un fotógrafo que sabe captar, o sea, la imagen y tal, y otra cosa es el fotoperiodista, el que además sabe cuál es la actualidad. ¿Tienes alguna preferencia cuando fotografías en personas, paisajes? ¿Qué prefieres? Yo prefiero las personas. A mí mi pasión es las personas, sus reacciones, por qué reaccionan de una forma, por qué reaccionan de otra. Esos momentos de intensidad, de felicidad, de tristeza, o simplemente momentos cotidianos que a veces no les prestamos atención y son tremendamente importantes. Me gusta que las fotografías huelan a café, o sea, ese momento en que alguien se toma un café o pone una cafetera, esos sonidos, me gusta pensar o me gusta intentar que en mis fotografías se vislumbren ese tipo de cosas que suceden en la cotidianidad. Creo que hay una grandeza infinita en la cotidianidad, o sea, creo que es súper importante. ¿Tienes algún referente? Yo creo que cada semana quiero ser un fotógrafo diferente. Pero como referentes, la verdad que desde que empecé en la fotografía tengo dos importantísimos. Uno es Cristina García Rodero, su trabajo de las fiestas populares, de la España oculta, me parece increíble, absolutamente increíble. Me parece increíble ella como persona, esa vocación inquebrantable por hacer ese trabajo en la época que lo hizo, una mujer, esa independencia, esa fortaleza de cogerse todos los fines de semana un tren o una guagua, irse a no sé qué pueblo
con las dificultades extras que tenía el ser una mujer en aquel momento. Y me encanta, por ejemplo, cuando dice, la vi decir en una entrevista una vez, donde todo el mundo quiera que estés, ahí es donde no tienes que estar. Me encanta esa rebeldía. Y después otro referente importante para mí es José Manuel Navía, que es un fotógrafo que trabaja mucho en su entorno más cercano. Su trabajo está muy ligado a la literatura y a la poesía, y para mí es prácticamente un referente desde que empecé en fotografía. Si te das cuenta, ambos fotógrafos son personas que huyen de temas muy exóticos y se centran en temas más bien cercanos. Y a mí me pasa lo mismo, o sea, he tenido siempre clarísimo desde que empecé en la fotografía que donde quería trabajar era en Fuerteventura, o sea, mi entorno más cercano. Y es lo que empecé a hacer, primero en las fiestas populares, después en eventos culturales cercanos, y me interesa muchísimo la realidad que tengo en la puerta de mi casa. Eso tiene una dificultad, y es que la cotidianidad un poco te vuelve un poco ciego, porque te acostumbras tanto a ver cosas que a lo mejor no eres consciente de la importancia que tienen, y tienes que hacer un pequeño esfuerzo de intentar alejarte y observar desde fuera para ver, oye, esto es interesante, por aquí puede haber un buen camino a seguir fotográficamente. Pero a mí me encanta, y tengo clarísimo, siempre he tenido que donde quiero trabajar y donde quiero ejercer mi labor como fotoperiodista y como fotógrafo en general es en Fuerteventura. ¿Crees que se podrá seguir viviendo de la fotografía? Cada vez más complicado, cada vez más complicado. El problema es que la fotografía está devorando a la propia fotografía. Con el cambio al digital, cada vez hay más fotógrafos, algunos son increíblemente buenos, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de personas que vivan de la fotografía. Entonces, cada vez es más fácil conseguir imágenes sin pagar por ellas. Y evidentemente en cualquier profesión tiene que haber una retribución económica. Si esa retribución económica desaparece, no podrá ser una profesión de la que se viva. Yo me siento muy afortunado de poder vivir de la fotografía, y es algo de lo que doy gracias todos los días. Pero yo pienso en fotógrafos que están empezando ahora, ¿cómo van a poder llegar a vivir de la fotografía si cada vez hay un hábito más grande de que todo sea gratis? Cada vez hay más fotógrafos que regalan sus fotos, y algunas son buenísimas. No estamos hablando de que porque no vivan profesionalmente de eso, la calidad de su trabajo sea peor. No. Entonces, creo que esto no se puede perder como profesión. Tiene que haber gente que se dedique a la fotografía, que sea su medio de vida, y que tengan todos sus recursos y toda su concentración puestas en ese trabajo. Y si perdemos eso, probablemente vamos a perder en el futuro memoria histórica, porque la gente, si no tienes los mismos recursos que un profesional que vive de eso y que está constantemente fotografiando, porque nosotros nos pasamos la vida fotografiando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no vas a tener el mismo material gráfico dentro de 20 años cuando realmente te haga falta un fondo documental de cualquier cosa. No vas a tener lo mismo, porque no es lo mismo alguien que le dedica 24 horas al día prácticamente que alguien que le dedica tardes o mañanas a fotografiar lo que le apetece, simplemente. Yo lo que intento siempre es que la foto hable por sí misma. Al fin y al cabo, la fotografía es como
parecía un problema matemático, ¿vale? Tienes que estar despejando todo el tiempo para quedarte solamente con una X, ¿vale? Desde el momento que levantas una cámara te estás posicionando, ¿no? Si te agachas, si evitas algo, si coges un angular, si coges un teleobjetivo, son herramientas para construir un algo que va en la dirección que es lo que tú crees, ¿no? Si tú puedes resumir todo lo que está pasando en una sola foto y no le hace falta ni siquiera texto, has conseguido tu objetivo. En una foto tiene que verse que Menganito saluda a Menganito y tú sabes ya que estaban enfadados y que de repente se están viendo por primera vez después de, pero se están saludando, ¿no? Entonces, a lo mejor la foto no está bien compuesta, pero son ellos dos en un momento que tú dices, este es el momento, ¿no? Tienes que contar eso, pero de una forma que sea atractiva a la persona que la ve. Y eso, por supuesto, que es muy artístico. Mi objetivo fundamental es informar. Si ya puedo hacer estética, muchísimo mejor. La verdad no existe, ¿no? La verdad es que como cada uno quiera mirarla, ¿no? El trabajo del fotoperiodista es coger un cachito de la realidad que está mirando y potenciarlo. Parece que no, pero el factor suerte es muy importante, ¿vale? Aunque vayamos 3 fotógrafos al mismo sitio a hacer lo mismo, todas las fotos van a ser distintas. La Palma ha sido complicado para todos, porque pues, fuimos hasta allí a fotografiar un fenómeno natural y pasadas las pocas horas estábamos fotografiando un drama, ¿no? Nunca hemos visto un paisaje que en 60 días esté cambiando permanentemente. Digo, yo puedo conseguir una foto en la que la mitad del cielo esté todavía de noche y la mitad del cielo esté empezando a amanecer. La cámara algunas veces hace un poquito de escudo de emociones, ¿vale? Lo que pasa es que no significa que seas, que te quedes sano del todo, ¿vale? Cuesta. Yo me centro en el trabajo cuando lo estoy haciendo. Pero luego, claro, cuando llegas a tu casa y te echas a llorar de lo que acabas de ver. Cualquier ejercicio fotográfico es un ejercicio de conciencia y de manipulación, querida o sin querer, ¿no? O sea, nada es neutro, ¿no? No creo en el periodismo totalmente aséptico a las emociones, totalmente neutral, no creo en ese periodismo, la verdad. Creo que tienes que sentir para contar bien. A mí me da mucha pena, por ejemplo, que la lava derribe la iglesia de la Laguna y no haya ningún fotoperiodista allí para documentar eso. Y que las únicas imágenes que queden están hechas por móviles de servicios de seguridad. No creo que esa sea su labor, igual que nosotros no vamos a mí que no me carguen un rescate porque la voy a pifiar. Entonces me parece muy importante que haya fotoperiodistas, evidentemente con las normas de seguridad y con lo que marquen los medios de seguridad, que son los que tienen que marcar los límites, pero tienen que estar ahí. Y no puede ser que haya momentos históricos en Canarias, en España o donde sea, y se le prohíba a los fotoperiodistas estar documentando eso que está sucediendo. Porque evidentemente son los que mejor lo van a hacer, porque son los que están preparados para hacer ese trabajo. Pues Carlos, nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias por acercarnos a tu proceso creativo y a ese mundo de la fotografía que es tan importante y tan bonito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.